en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Les puedo decir hola, chicos, como en la promo? O hola a todos y todas, Y así. como corresponde. Cuando terminan así la comisión es porque está todo bien. Porque amablemente los diputados y diputadas se despiden. En este caso, la diputada presidenta de la comisión que se estaba llevando a cabo por el etiquetado, ese era el tema. Pasó un cuarto intermedio ya para analizarlo. Ahora nos metemos en el tema ese y todo lo que pasa en la Cámara de Diputados. Y mucho con una semana que se espera como la anterior, llena de comisiones y cuestiones políticas en medio de una pandemia y con restricciones cada vez más duras que se esperan pueda tomar el gobierno nacional en las próximas horas, en concordancia esta vez con Ciudad de Buenos Aires. Esperemos que sea así. Mientras tanto, las cuestiones judiciales siguen en danza. Pero vamos ya a meternos en este programa presentando a las que saben, mis amigas, las periodistas parlamentarias, las mejores del mundo. Diosa parlamentaria, creo que me Pero claro que sí. ¿Qué cuenta? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Detente. Es un buen dato el que dice Karen. Cuando empiezan a desaparecer los diputados de los cuadraditos es porque la comisión no terminó tan bien. Esta, el plenario de comisiones que tuvimos recién terminó bien, pero el que viene en un rato, algunos blancos va a tener, algunos cuadraditos en blanco va a tener. En un ratito les vamos a contar. A las 6 de la tarde, la próxima comisión, entre medio vamos nosotros. Gracias, Dani. Analia Argento. ¿Qué tal? ¿Qué cuenta, señora? Hágame, párame un taxi. Sí, me parece que tuvo, digamos, una cuota de debate político, pero se notó como una reunión de comisión con el golpe de la trágica muerte del ministro de Transporte, Mario Meoni, porque tanto los oficialistas como los opositores saludaban sobre todo a los dirigentes del Frente Renovador, que tenían un vínculo mucho más cercano que el resto de los diputados. Bueno, también todos los diputados del Frente de Todos que participaron bastante compungidos, se los vio. A Cecilia Moró, que es presidenta de la Comisión de Legislación y que es del Frente Renovador, muy cercana a Sergio Massa, muy cercana a Mario Meoni. Me parece que es un golpe muy duro para el gobierno, para la política en general, porque era un dirigente Meoni que surgió en el radicalismo, que fue intendente 12 años en Junín, que lo conocían los referentes políticos de todo el país y que ahora como ministro lo conocían más todavía y tenía buen vínculo. En este país de grieta política, me parece que su muerte lo que mostró es que hay algunas figuras que saltan la grieta, que pueden establecer diálogos. Lo digo hoy que justo hay muchas discusiones públicas y que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, convocó a la oposición a conversar, a sentarse a conversar. Dijo, aunque toquemos distintos instrumentos, tratemos de hacer todos una misma sinfonía en el marco de la pandemia. Como decía Daniela, y ahora les vamos a ir contando, en un ratito a las 6 de la tarde, me parece que van a faltar algunos instrumentos en la orquesta. Me encantó la simbología porque, claro, ella es Juntos por el Cambio que dijo que no iba a participar de esta comisión, que ahora en un rato las chicas va a contar. Pero sí, está muy bien, Analia lo describió perfectamente. El clima con el que se están llevando a cabo las distintas negociaciones y la muerte joven que impacta de un igual, de un par, de un hombre que venía trabajando y muy bien. No hubo ninguna voz contraria a lo que acaba de decir Analia, un hombre profundamente respetado, que saltaba la grieta, que era un funcionario muy abocado, de bajo perfil, que se llevaba bien con todos, que atendía a la prensa maravillosamente bien. Y la verdad que la tragedia toca y a uno lo lleva a vivir en ese límite, el límite en el que estamos todos, porque no hay una sola persona, creo yo, ya en este país que no tenga a alguien querido o muy cercano enfermo. Y algunas personas muy delicadas y muy graves en un contexto donde las restricciones todavía no se terminan de entender. Como por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, en los bares, estaba preguntando a mis compañeras, pero
¿por qué se da esta situación? No puede haber gente dentro de los bares, y las hay. Y está pasando esto, y los fines de semana sigue habiendo gente en las plazas, sin barbijos, cerca. Se entiende, pueden ser de la misma burbuja, pero se está pidiendo especialmente, las camas están llegando a una ocupación ya al 90% en muchos casos, en otros al 100%. Escuchaba a la gente del ámbito privado en Capital con problemas con oxígeno también y en provisión de calmantes, porque hay una cantidad exorbitante de lo que ha subido el precio de medicamentos que se usan en esta enfermedad. Por lo tanto, todo muy delicado. Por eso, cuanto más despacito y con calma podamos tener todo tipo de trabajo, esto en el ámbito personal, en el ámbito de cada uno y en el ámbito de los funcionarios, lo vamos a agradecer. Está la diputada Liliana Schmidt ya con nosotros. Gracias, Liliana, porque terminó la comisión y al toquecito ya se conectó con nosotros. Un placer, Liliana. Bienvenida. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Y también estaba escuchándote. Gracias por las palabras hacia Mario Meoni, alguien que la verdad también siento mucho porque lo conocí muchísimo, he trabajado con él, ha sido mi compañero y estamos todos muy consternados todavía y nos cuesta, pero mirá, recién en la comisión decíamos que la mejor manera, decía yo, ¿no? La mejor manera de homenajear a Mario es esta, es con el compromiso, porque eso era lo que era Mario, era compromiso con todo, con la política, con su Junín, así entregó su vida, porque estaba apurado por llegar a su casa con su familia después de una semana de estrés de trabajo, así que te estaba escuchando atentamente. Bien, sí, bien. Es bien. un hombre que mataba la grieta. La política pierde un gran hombre. Y lo que se necesita hoy por hoy es eso, ¿no? El hecho de que hay tanta tragedia todos los días. Nunca como antes vivimos en un ambiente tan cargado de dolor y de sufrimiento y de muerte, que es parte de la vida, pero uno termina de entenderlo tal vez después de mucho tiempo por el apego que uno siente y porque cree que es invencible y que tenemos que vivir 1000 años y se nos va la vida. Por lo tanto, antes de entrar en toda la comisión de etiquetado, que me interesaría saber cómo la fuiste sintiendo y qué es lo que va a pasar, porque ya fueron cuatro reuniones que se han hecho por este tema. ¿Cómo ves el escenario hoy por hoy para acá en Diputados, lógicamente, con ciertas cuestiones y peleas y, por ejemplo, la oposición que no va a acudir ahora a la comisión que va a analizar el proyecto de modificación de la ley de procuración, del procurador? ¿Cómo estás viendo ese escenario? Bueno, en este caso de la ley de etiquetado, yo veo un clima propicio. Bien. Es también un tema que también salta a la grieta porque de un lado y del otro hay proyectos presentados, se ha trabajado muy bien, los presidentes de las comisiones, incluso algunos en manos de la oposición y otros en manos del oficialismo. Se ha podido trabajar, se han escuchado todas las voces, se llevaron, todos los que quisieron participar estuvieron presentes, desde una comisión, desde otra se proponía, se trabajó muy bien. Esta es la verdad. Yo veo un clima propicio para que la ley prospere, para que esta ley salga o para que en breve tengamos ley. Lo veo claramente, en otros aspectos no. Vos estás diciendo que ahora, yo me estoy anoticiando recién de esto, pero que no van a ir a la otra comisión. Y bueno, sí, hay temáticas y temáticas. Este tema yo lo veo propicio para que pueda ser ley. Bien. Diputada Analía Argento, la saluda. Estábamos hablando mientras los escuchábamos en la comisión y nos preguntábamos si hay posibilidades de que el proyecto sea convertido en ley sin modificaciones o si habría modificaciones y volvería al Senado. Bueno, yo soy una militante de que tiene que salir como viene del Senado. Creo que en el Senado también se trabajó muy bien y como les dije mientras estábamos hablando acá en la comisión, nunca llegamos tan lejos. Quienes militamos esta temática, quienes trabajamos con esto, nunca tuvimos esta alegría de llegar a tener una media sanción con la ley. Entonces, a mí me parece que sí, que hay un clima para que, yo trabajo para eso, para que tengamos esta ley sin modificaciones.
como todas las cuestiones en el ámbito legislativo, nunca está dicha la última palabra, hasta dentro del recinto, incluso cuando estamos votando, muchas veces se cambia. Pero bueno, haremos desde mi parte todo el esfuerzo para que podamos tener esta ley que tiene media sanción del Senado, en diputados así sin modificaciones. En mi caso, yo hablo en mi caso particular y en lo que trabajo y trato de que así sea. No le puedo decir o darle certezas de esto porque, bueno, lo repito, el ámbito legislativo tiene estas cuestiones, ¿no? ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Daniela Mosetic la saluda. Pensaba, bueno, hay otros temas también que son atemporales y que a veces cuesta, ¿no? Que vayan avanzando, que quedan para otros años legislativos. Bueno, como usted dice, están muy cerca. ¿Desde dónde vino la mayor resistencia a este tema? ¿Desde dónde usted lo ve? ¿Desde las empresas? ¿Desde el propio ámbito de la política y los lobbies? ¿Dónde lo vio? No, yo lo he visto desde las empresas que han presentado sus disidencias. Lo hemos visto, lo hemos escuchado, esto es público. Están las reuniones en las que la industria alimenticia se presentó a plantear sus disidencias o los reclamos en que en realidad quieren cambiar los perfiles nutricionales, que eso es donde más está el problema. Pero es en el único lugar, no es desde la política. Les vuelvo a repetir, desde el lado de la política nunca se llegó tan lejos. Bien. Y esto es porque hay una voluntad política de que esto prospere, está claro. O sea que las trabas están más que claras, que son las de la industria alimenticia, que durante muchísimos años siempre hace el mismo planteo. Lo ha hecho en otros países e incluso industrias que son multinacionales, que en otros países ahora se han adaptado y aquí presentan sus reparos. Es los juegos lógicos de quienes defienden sus intereses. Bueno, nosotros defendemos los intereses del pueblo y creo que esta ley es importante en ese sentido. ¿Por qué? Porque nos permite, primero, información a los consumidores y consumidoras, que es fundamental. Un derecho consagrado en la Constitución al que los consumidores nunca tuvieron acceso, que es de la información. Y el otro es la salud. Más que nunca hoy nosotros tenemos que bregar por la salud, porque hoy estamos viendo que nuestros niños padecen obesidad y es una verdadera pandemia, pero también adultos mayores. En Argentina las cifras son alarmantes. 6 de cada 10 adultos tienen sobrepeso y hoy día con el COVID estamos viendo la incidencia que tiene para esta enfermedad, para el COVID, estas enfermedades como la diabetes, claro, como la obesidad. Las famosas comorbilidades. Sí. Exactamente. Entonces, más que nunca nosotros tenemos que bregar porque esta ley porque sea ley. Porque estamos haciendo una política de salud. Uh-huh. Estamos contribuyendo a prevenir enfermedades que además al Estado le cuestan muchísimo. No solo por el tema sanitario y por lo que ello implica, porque tenemos que tener conductas más saludables, sino también porque impactan en lo económico. Sí. En la experiencia de haber escuchado a funcionarios, haber escuchado el caso de países limítrofes, incluso de otros países que vinieron aquí a la comisión a contar acerca de sus experiencias con el etiquetado, ¿en qué momento, a partir de cuándo se empiezan a ver los cambios? Acá hay cambios para darles tiempo a la industria, lógicamente, que tenga sus transformaciones en este sentido. Pero ¿cuándo sobrevienen esos cambios que uno quisiera ver de educación pública, en definitiva, a través del etiquetado y a través de esta ley? Bueno, Chile ya lleva varios años y tiene varios estudios hechos en ese sentido. La FAO trabaja muchísimo en estos estudios de impacto, de evaluación de la implementación de la ley. Son todos positivos. Los cambios son rápidamente se pueden apreciar. Yo creo que si nosotros logramos que sea ley, creo que en un año vamos a tener ya una modificación en la conducta. Bien. Ya lo vamos a poder apreciar porque esto implica educación en las escuelas, implica eliminar la publicidad engañosa, porque es publicidad engañosa, yo la llamo así, es publicidad engañosa. Totalmente. Aquella que utiliza personajes de televisión, utiliza personajes infantiles para hacer comprar
un determinado producto. Entonces, todo eso rápidamente lo vamos a poder evaluar y en forma, obviamente, en el impacto en la salud inmediatamente. Bien. Yo estaba pensando mientras la escuchaba, ¿no? Pensaba en los cambios de época, porque cuando yo era chica, los hombres y las mujeres más lindos y más felices fumaban determinadas marcas de cigarrillo en la publicidad. Y el nacimiento y el embarazo o el nacimiento de un hijo se anunciaba con un vino de cajita, ¿no? Los escarpines. Oh. Los escarpines, una famosa publicidad. Sí. Pero yo recuerdo, figuras emblemáticas de este país haciendo esas publicidades y una gran resistencia también cuando se avanzó contra la publicidad de cigarrillos. Bueno, después más cerca de nosotros ahora el tema de las bebidas alcohólicas, ¿no? Que tampoco se pueden hacer publicidades de consumo directo. Siempre hay, cuando se tocan determinados intereses que mueven publicidad, que mueven ventas y demás, hay resistencia. Claro que sí. Bueno, vos traés a colación lo de la publicidad de cigarrillos y todavía deberíamos profundizar un poco más en esa publicidad engañosa, porque hoy día yo paso por fuera de un kiosco y veo cigarrillos mentolados, sabor a chocolate, todo que inducen a fumar, y esa es publicidad engañosa, porque no es que tienen chocolate ni que tienen menta o lo que fuera, tienen nicotina, tienen todos los elementos que tiene un cigarrillo común y corriente. Lo que pasa es que la industria hace estas cuestiones para poder penetrar en el mercado y se las rebusca. Deberíamos, ahora me trajiste a la memoria esto de los cigarrillos, deberíamos también hacer alguna modificación en ese sentido, porque es publicidad engañosa. Sí, a mí me pasa en la cotidianidad, cuando uno a veces conversa con madres, con los padres, o los ve, y a mí me dice, no, mi hijo se alimenta muy bien. Ah, sí, ¿qué come en la mañana? No, hacen un esfuerzo enorme por darle unos cereales que desconocen la cantidad de azúcar que tienen. Y cree que su hijo está comiendo muy bien. Y su hijo comería mejor si le diera una rebanada de pan con manteca o de pan con dulce de leche, como nos hacían antiguamente a nosotros, o una fruta. Entonces, en eso debemos hacer muchísimo hincapié y que esta ley lo prevea, esta cuestión de la educación nutricional. Entonces, es urgente que esto sea ley, porque vamos a estar trabajando sobre la salud, sobre todo, y sobre la información. Esto que te digo, que desconoce un padre que le está haciendo mal a su hijo, cree que le está haciendo un bien. Diputada, ya que trae el tema de las empresas y las resistencias, hay otro tema acá en Diputados que también está bastante candente, que es biocombustibles, con los azucareros, con los que producen soja, maíz, con los petroleros. ¿En dónde estamos parados hoy? ¿Están hablando de por ahí una próxima reunión? Yo sé que usted es integrante de la Comisión de Energía. ¿Hay alguna perspectiva de reunirse por ahí el miércoles? No tengo información respecto de eso por el momento. Sé que biocombustibles es un tema que hay que resolverlo porque, bueno, ya muy pronto va a tener fin la ley que está rigiendo esta temática. Por lo tanto, es urgente que también nos tengamos. No tengo información exacta de cuándo va a ser, pero ya hay una ley que firma el presidente de la comisión y bueno, en base a eso se comenzará a trabajar, creo que brevemente, porque sé que es urgente, sí. ¿Cómo están las cosas en Olavarría, Liliana, en tu distrito, con la pandemia, con la conducta de la población? Hablábamos también con mis compañeras de la falta de conciencia concreta en cosas comunes, y tal vez uno piensa que lo cumple, pero metiéndose dentro de un bar no lo cumple. Y el bar tampoco, bueno, acá en Buenos Aires, donde hay tampoco control y se lo ha pedido y demás, ¿no? Y tengo entendido que en cualquier momento van a tomar cartas en el asunto. Pero ¿cómo están allí? Y bueno, estamos igual que en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una alta cantidad de contagios, tenemos casi todos los días 5 o 6 muertos, que para una ciudad de 100.000 habitantes es mucho. Sí. Y tenemos mucha, flexibilización en esta cuestión o relajamiento en las conductas de la ciudadanía. El verano trajo esta conducta de los bares, donde a veces no se respeta del todo
digamos, los protocolos. Sí. Y yo vivo justamente frente a un parque recién. Vos estabas diciendo esta cuestión de los parques, de que la gente cree que cuando está al aire libre no pasa nada. Sí. Y si vos vas a estar 3 horas en ronda con tus amigos, con tus amigas, con familiares que no son convivientes, vas a hacer el encuentro en el parque, lo mínimo que tenés que hacer, si vas a estar 2 horas sentado ahí Barbijo. o más de 1 hora, ponerte barbijo y distancia, porque por más que estés al aire libre, el contagio va a producirse. Y bueno, acá eso no se hace, el municipio no trabaja en la prevención de estas cuestiones. Yo hago muchísimo hincapié en esto porque creo que mucho de todo lo que nos pasa tiene que ver con la conducta de cada uno de nosotros. Entonces, si no se informa correctamente, si no se hace, digamos, campaña de eso, si no se les dice permanentemente pasar, porque a ver, en todas las ciudades, en todos los lugares pasa exactamente lo mismo. Yo creo que es una cuestión de que uno debería en ese rato organizarse para pasar y decirles, miren, mantengan distanciamiento, informar, no digo ni multar, ni ser o amedrentar, digamos, ¿no? represivo. Hoy Es hablamos de eso también. advertir, enseñar, educar, porque esto es algo que además nadie dice que esto vaya a terminar rápido, por más que estemos haciendo un esfuerzo desde el gobierno para vacunar rápidamente. Nadie dice que vaya a terminar ya, nos va a llevar quizás todo el año esta cuestión, ni nadie dice que esto vaya a ser lo último, porque yo no pensé tener vida para ver una cosa así, siempre me pareció que esto era cosa de las películas de ciencia ficción y no me iba a pasar nunca. Y sin embargo, tengo 57 años y estoy viviendo esto. Entonces, esto puede volvernos a pasar una vez que esto. Tenemos que tomar conductas de responsabilidad, Sí, porque lo que está yo muy hago bien. repercute en el otro. Está muy bien. Yo pensaba, sí, Sí. no. No, yo estaba adelante. pensando, vos le preguntaste de Olavarría. Sí. Y yo pensaba, perdón, pero muchas veces se habla mal de los políticos o, por ejemplo, bueno, con la muerte de Meoni en las redes sociales había de todo, así, muchísimo reconocimiento, pero también estaba el que decía, cómo manejaba un auto oficial, que además lo manejaba él y no estaba yendo con chofer. Y yo pensaba, estaba recordando, las horas que pasan en ruta muchas veces, en campaña, viniendo al Congreso. Usted de Olavarría a Bueno. Buenos Aires viene en auto, imagino. Sí, 385 kilómetros cada vez que voy, de ida, 385 de vuelta, 4 horas y media o 5 a veces por la ruta 3, que es la ruta más transitada, sin autovía, solamente un tramo de autovía desde Monte a Cañuelas. Así que sí, claro que sé de estos peligros y que uno sale y no sabe, porque encima con la ruta, con tantos camiones, es muy peligrosa. Claro. Entonces, yo ya a esta altura de mi vida tomo, digamos, precauciones. Por ejemplo, de noche no viajo más, Bien. o salgo el día antes, ya tomo esas precauciones, porque bueno, a raíz de esto que pasaba con Mario, uno tiene, digamos, no es ni el primero ni va a ser el último de nosotros que va a dejar la vida en una ruta. Entonces, uno en tantos años de trabajo así va tomando precauciones. Yo, por ejemplo, ya tomé esta de que no viajo más de noche, porque Bien. de noche es doblemente peligroso. Total. De día es peligrosa, imagínense de noche. Por Sí. eso, y con tormenta. Entonces, es todo un combo que es muy complicado. Sí, pero sí, claro que sí. Y yo no tengo chofer tampoco, así que Claro. no tenemos chofer. La gente a veces cree que nosotros vivimos muy distinto del ciudadano común. Y a veces es bueno cuando aprovechar estos momentos para aclarar que nosotros somos iguales que el ciudadano común. Yo no tengo chofer, tengo que ir manejando yo o un familiar mío que deja de hacer sus cosas para llevarme a mí, de favor. Le complico la vida a mi marido, a mi esposo, por ejemplo, o a algún otro familiar, si yo no quiero manejar. No es que tenemos una vida diferente, que tenemos choferes y que... No, nada. Vamos nosotros haciendo nuestro trabajo de este modo. Y muchas veces también, en el caso, qué sé yo, como le ha pasado a Meoni, a lo mejor que él tenía un chofer tan humano que le ha dicho al chofer que se quedara con su familia, que se quedara en su casa y se fue manejando él. Porque también cuando uno tiene un chofer o utiliza un chofer es
esa persona tiene que hacer un trabajo de ir, volver, porque a lo mejor el chofer del Ministerio de Transporte no era de Junín, era de Buenos Aires. Entonces, todas estas cosas es bueno que ustedes lo planteen porque aclara muchas cuestiones a veces a la ciudadanía que desconoce de cómo nosotros vivimos. Vivimos igual que un ciudadano común. Bien, bien, diputada. ¿Una Diputada, más? no, le quería preguntar por la comisión que viene, si bien yo sé que usted no forma parte de ninguna de las dos comisiones, pero le quería preguntar porque hay como un clima de, por un lado el oficialismo quiere avanzar con estas reformas de la justicia, que no pudo avanzar durante 2020 por creer o por no tener los números y que no era un ámbito propicio, y otra vez están insistiendo en el 2021 con este tema. ¿Cómo usted ve este escenario de cara a la pandemia, a la urgencia por la vacunación? ¿Es momento de hacer reformas en la justicia? Mire, a ver, no es por la pandemia, nosotros tenemos que frenar toda la actividad. La comisión está, la reforma es necesaria. Las comisiones tienen que trabajar y tienen que hacer su trabajo. Y yo entiendo que la justicia necesita una reforma. Entonces, me parece que no tiene nada que ver que estemos en un contexto de pandemia para tratar estos temas. Porque entonces por eso no vamos a hacer ninguna otra cuestión. Tampoco vamos a tratar hidrocarburos, tampoco vamos a tratar etiquetado, tampoco vamos a tratar nada. Y no se puede frenar nuestra actividad porque estamos en pandemia. El contexto ya está, es el que tenemos. Tenemos que debatir. No, a ver, se han votado otras leyes, o se ha trabajado en otras leyes, a lo mejor de la misma dimensión que una reforma de la justicia, con este debate virtual. O sea, es una excusa para no tratarlo. Esta es la verdad. Liliana, y golpea la mesa. Está muy bien, con ímpetu. Te tengo que despedir, pero la próxima espero tenerla prontito para que nos cuentes acerca del proyecto de ley que has presentado para regular toda transacción con criptomonedas o monedas relacionadas con estas granjas. Ahora que hace pocos días, una empresa extranjera, claro, va a venir a poner millones en lo que para justamente hacer una granja, se le dicen, tengo entendido, y Tierra del Fuego es un lugar propicio donde ya las hay para la fabricación de estas criptomonedas. Es apasionante el tema porque es algo que es virtual, que jamás lo veremos, pero son servidores y servidores que están funcionando. Y bueno, ya me vas a contar lo que has investigado de las criptomonedas. Ay, sí, gracias, porque es un tema que a mí también me gusta mucho, me apasiona. También me fui metiendo así porque, bueno, a raíz de que estoy rodeada de jóvenes que me llevaron a este tema. Muy bien. Y que me costó también entenderlo, pero que también tiene que ver con la protección de los usuarios de estas digamos, criptomonedas o criptoactivos. Y bueno, tenemos que trabajar, yo digo, y lo aclaré siempre, que no es para ponerle trabas, sino para que esta industria se pueda desarrollar porque es nueva. Perfecto, exactamente, y que se cumpla. Si quieren venir acá, todos bienvenidísimos sean, pero que tengamos, ¿no? Y porque además puede generar mucho empleo, que es un empleo Sí. Claro, se puede generar trabajo con esto. Entonces, bueno, por eso, que sea para bien, siempre, la regulación para bien. Gracias, Liliana, ya tendremos tiempo para hablar del asunto. Un cariño y muy amable por atendernos, dale. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a ustedes. Un placer. Bueno, hay muchas cuestiones que van entrando. Y la que se viene. La que se viene. Ahora a las 6 de la tarde. 18 horas. Un plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales. Antes me olvidé. Se me cruzó. Antes de que cuente bien lo que se viene ahora, me había quedado un temita pendiente de la comisión que pasó, porque, como decía la diputada recién, tiene un nivel de importancia muy concreto en la vida de todos nosotros. La ley de etiquetado, fueron 4 reuniones, esta fue la 5ª, en cualquier momento ya se hace dictamen de este tema como para que se vote en el recinto muy prontamente. Alejandro Cacase, el diputado Cacase, habló de este tema y por supuesto lo escuchamos. Este es un tema que está ampliamente promovido por los organismos internacionales, el caso de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización
de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, UNICEF, todas ellas recomiendan la adopción de medidas de información respecto al consumo de alimentos y los nutrientes críticos. Creo además que una iniciativa como esta va en línea con el mandato constitucional de protección de los consumidores que, como se ha mencionado, tienen derecho en su relación de consumo y en el consumo de bienes y servicios a poder acceder a toda la información veraz y adecuada sobre esos bienes, a la protección de su salud. Y es nuestra responsabilidad también como autoridades el proteger esos derechos, educar para el consumo, dar información. Y esta norma apunta particularmente a eso. Lo debemos tener presente cuando se ha hablado de restricciones sobre la industria o de restricciones a la libertad de industria. En verdad aquí no hay prohibiciones sobre la producción ni tampoco hay prohibiciones sobre el consumo. Lo que se está es dando la información respecto de los nutrientes en los alimentos para que pueda haber un mejor consumo. Y esto en función de lo que otros diputados y diputadas que antes han intervenido dijeron de la ya muy acreditada relación que hay entre el incremento en el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados y el incremento también de la obesidad en nuestro país y también de enfermedades no transmisibles. Creo que decididamente debemos avanzar en esta regulación. Cumple claramente con un mandato que establece nuestra Constitución que tiene que ver fundamentalmente con la protección de nuestros consumidores y con la protección de la salud de todos nuestros ciudadanos a través de una herramienta que no hace más ni menos tampoco que darles la información adecuada para su consumo. Bueno, bien, entonces les quería decir que esta comisión que acaba de pasar fue integrada por Legislación General, Acción Social y Salud Pública, Defensa del Consumidor, que la diputada con la que hablamos fue la presidenta primera, del Consumidor, Usuario y Competencia, y la Comisión Industria también. Así que nos alegramos porque esto tiene una gran trascendencia para nuestro presente y futuro, en definitiva, de los más chicos, para protegerlos y que la conciencia avance en ese sentido también, en saber perfectamente lo que estamos comiendo y que la publicidad no nos engañe. Van a tener que tener otros ardides, los amigos publicitarios. Tengo madre publicitaria, así que imagínate. Sí, Dani, te interrumpí y estábamos hablando de la comisión que sigue. Y si nos quieren engañar, sepámoslo por lo menos. Actuemos sabiendo que estamos siendo engañados. Por lo menos, exactamente. No, sí. Les estaba contando. Ahora en unos minutos, ya en un ratito vamos a ver cómo se empiezan a conectar los diputados al plenario de comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales con una visita que viene muy anticipada, muy esperada, que es la de Martín Soria. Martín Soria, desde que asumió el mes pasado en el Ministerio de Justicia, quiere reactivar la reforma del Ministerio Público Fiscal, que implica a su vez destrabar la elección del Procurador General de la Nación, que hace más de un año, desde el 10 de marzo del año pasado, que Alberto Fernández presentó la candidatura de Daniel Rafecas, que no se pudo destrabar en el Senado. Entonces, tratar de reactivar este tema, pero con muchas disidencias de parte de la oposición, que ya avisó que hoy no se va a conectar. A veces en lo virtual los gestos son un poco menos evidentes, pero avisó que no va a estar hoy porque cree que no es el momento de tratar de retomar este tema. Recordemos, tanto la reforma judicial como la reforma del Ministerio Público Fiscal fueron eje de conflicto el año pasado, sí, que era una de las condiciones. Si tratás justicia, no te renuevo el protocolo. Eso fue todas las veces lo mismo. Sí, yo te voy a renovar el protocolo. Lo mismo. Te voy a retomar el protocolo virtual, lo prorrogamos, pero si no hablamos de justicia. En las extraordinarias lo mismo, y estamos en lo mismo ahora, solo que como estamos en ordinarias, si el oficialismo quiere tratar el tema, tiene media sanción del Senado, así que los números serán los que van a tener la verdad. Sí, hay un tema ahí que los números, el oficialismo, el Frente de Todos, no tiene los números ni para la reforma judicial ni para Ministerio Público Fiscal, no solo para votar la ley, sino que no alcanzan ni siquiera al quórum para arrancar el debate en el recinto. Pero desde que arrancó Martín Soria como ministro de Justicia, que no llega todavía al mes, inició una serie de reuniones para buscar consenso. Se reunió con Marcelo Tagle-Gallo, que es de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, que fue uno de los que expuso en contra en el Senado de la Nación.
con Estela Maris Martínez, que es la titular de los defensores, con un grupo de fiscales, 13 mujeres fiscales de distintos puntos del país, y también con otro estratégico funcionario judicial, que es Carlos Rívolo, que es fiscal general, fiscal federal, y que es el titular de la Asociación de Fiscales. Con todos ellos y con el guiño del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, avanzó en la posibilidad de un consenso en la familia judicial. ¿Por qué? Porque incluso lo dijo públicamente Martín Soria a través de sus redes sociales, el gobierno estaría dispuesto a modificar esa media sanción que llegó del Senado para tratar de conseguir apoyo y que se traduzcan en un apoyo judicial y en un apoyo después en votos en el Congreso. Lo que se podría modificar es el Tribunal de Enjuiciamiento, porque la reforma del Ministerio Público Fiscal incluye elegir un procurador general con mandato de 5 años, con la posibilidad de renovarlo por otros 5 años, que los votos para elegirlo, para designarlo en el Senado, se bajen de una mayoría especial de 2/3 a una mayoría absoluta de la mitad más 1 de los integrantes del Senado. Y por el otro lado, otros 2 temas eran un tribunal de enjuiciamiento que tenía una mayor composición política, y los fiscales o los jueces y demás que decían, si hay ¿Pero muchos sería un nuevo políticos, tribunal de enjuiciamiento? ¿Uno nuevo? claro, con otra composición. Sí, sí, si, sí. si tienen muchos políticos y la mayoría son del oficialismo de turno, Claro. vamos a hacer siempre, nuestras decisiones van a ser rehenes de la mirada o de la posible quienes tienen el sanción poder. de un tribunal político. Claro. Y también las mayorías para tomar decisiones. Entonces, esos 2 puntos que son muy delicados y que muchos denunciaban, que eso iba a ser tenerlos, tenerlos a los futuros fiscales, no solo al procurador, sino a todos los fiscales, tenerlos un poco con la soga corta, ¿no? Porque están siempre ante la posibilidad de que sean sancionados. Eso se podría modificar, o modificar o quitar, de manera de conseguir respaldo. Si eso estuviera, estas asociaciones de las que estoy hablando están dispuestas a discutir el tema. Claro. Están dispuestas a discutir. Eso Pero no nadie de significa que Juntos vayan por a el apoyar. Cambio está dispuesto a discutir esto, Bueno, ni en siquiera. Juntos por el Cambio directamente rechazan todo el proyecto. Obviamente, oficialmente no fueron informados de estos cambios. Estos cambios los hemos leído en las redes sociales, en las gacetillas de prensa del Ministerio de Justicia, los periodistas hemos hablado con los integrantes o los participantes de las distintas reuniones, pero, por ejemplo, Patricia Bullrich, como presidenta del PRO, hizo una denuncia ante el procurador interino Eduardo Casal pidiendo que sancionen a las fiscales que se reunieron con el ministro Martín Soria. El procurador Eduardo Casal... ¿Con qué argumento puede pedir No que le se... consultaron a Casal. Claro, que no le consultaron, que ellas no representan a una entidad, que son fiscales de todo el país y que se puede entender que la Procuración está de acuerdo con esa reunión. Entonces Eduardo Casal emitió una resolución en la que dijo que archivaba la denuncia de Patricia Bullrich y de Florencia Arieto, pero les recomendó, y así lo dice la resolución, a las fiscalas, yo digo fiscalas, ese término no existe, me parece, les dijo que en el futuro sus posturas las canalicen a través de él. Ahora, varias de esas fiscales estuvieron en el Senado, fueron convocadas y nunca antes les habían hecho una advertencia. Después de eso, de esa resolución de Eduardo Casal, el viernes un grupo de fiscales y de funcionarios judiciales sacan un comunicado respondiéndole a Casal, y el sábado la Asociación de Fiscales que preside Carlos Rívolo, que también siempre estuvo en contra de los proyectos judiciales de este gobierno, salieron a respaldar a las fiscales y dijeron, nunca antes pasó que se nos desautorice o se nos intente sancionar cuando tenemos reuniones que son públicas, que hubo gacetilla, que hubo foto, que se comunicó de qué hablaban, porque las mujeres lo que fueron a hablar es de que en la procuración hay muy pocas mujeres, que en la mayoría, que por ejemplo los procuradores de todas las provincias son hombres. Eso es algo que también dijeron en el Senado, no es que es nuevo. Bueno, de todos modos, eso no es que el ministro Soria le envió a los diputados ya un proyecto nuevo. Eso se supone que lo va a decir ahora a las 6 de la tarde y ahí oficialmente quedarían notificados todos los diputados de esta decisión política de tratar de buscar consenso con algunas modificaciones.
Pero bueno, hay que ver ahora. Pero Entonces, bueno, una vez que lo lo que- presente ahora, tal vez esto lo mandan a Juntos por el Cambio. Pues si se niegan a participar de esta Yo reunión, creo no que van a querer la recibir nada. apuesta de la modificación del proyecto, pequeños cambios o grandes, o eliminar alguna parte, tiene que ver con conquistar a los que son los aliados de siempre, de juntar ese número que el Frente de Todos puede conquistar, pero que de ningún modo va a tener a Juntos por el Cambio. Acá, esto anoche, a última hora, que se ve que se estuvo hablando durante el domingo, ante la convocatoria a este plenario de comisiones, Juntos por el Cambio lanzó un comunicado que dice: no es el momento, no es el modo, no es el contenido. O sea, Nada no quieren es. ni la reforma ahora, ni de esta manera, ni ahora, lo que ni proponen, nunca. O ni sea, el contenido. claro, exactamente. Sí, perdón, el contenido se parece mucho a propuestas de ellos mismos. de ellos mismos. Exacto. Ahora, bueno, De pero Garabano incluso como ministro de Justicia. Claro, entonces Lo que pasa es contenido que, bueno, tendrían que ponerlo entre paréntesis. No También el momento ni las el lugar. armas Bueno. también después cómo las uses y para qué las uses, Sí, ¿no? se entiende, Porque se entiende, pero un lo auto de puede la ser un taxi decisión- o puede ser un arma letal si le pasas a alguien por encima. no, por supuesto. Acá lo que el argumento de Juntos por el Cambio es que se busca avanzar sobre el Poder Judicial, que haya algún beneficio Sí, sobre sí, las sí, causas que sí, tiene sí, sobre todo siempre lo la mismo. vicepresidenta Cristina Kirchner. Sí, Entonces, sí. desde ese lado, no dar, porque últimamente hubo algunos gestos de acuerdo, el de las PASO fue uno de los últimos, hay algunos canales de diálogo. Y vamos a Para ver qué algunas pasa, políticas, veamos qué pasa. No Vamos a ver tenés qué mucha pasa. ¿Qué pasa? expectativa, Anita. Porque ahora ya hay quienes dicen que hay que cancelarlas, así que no sé. Exacto, bueno, eso surge del Senado. Hubo algunos momentos en la pandemia que fueron duros, sacando la pelea política que tenemos hoy, pero en el Congreso hubo algunos canales de diálogo que se mantuvieron, lo que fue deuda, por ejemplo, lo que tenía que ver con la unidad, hubo acuerdos. Pero en este caso, el de la reforma judicial o el Ministerio Público Fiscal, que sería la previa, difícil de que vayan a buscar porque Juntos por el Cambio no va a negociar por un artículo, no viene por ahí. Así que yo creo que tiene que ver más con llegar al número justo. Sí, ¿y cómo van con el poroteo ese? Y eso con el resto de la oposición. está difícil de todos modos. Ay, sí. A mí lo que me dicen es que está difícil, van como paso a paso, es como que primero ¿Tiene buscaron alguno este ya ganado? consenso ¿La por bañista? fuera. ¿Qué dicen? Y hay que esperar, porque a ver, estas reuniones fueron por fuera del ministro de Ok. Justicia, que fue diputado hasta hace poquito. Claro, esa es otra. Fue buscando ¿Se la cons- perdieron? claro. No, el hombre que va a ir a exponer. Claro. El ministro estuvo sentado hace un mes, no, un poco más, Entonces es 2 como meses. que cambiaron la estrategia. Acá no estaban los votos, buscamos por afuera, modificamos el proyecto y ahora hay que empezar a tratar de consensuar acá adentro, que te crean que los cambios, por eso digo también un poco lo que pasó con la ley de hidrocarburos, que el ministro el secretario de Energía vino en un momento, pero no presentó el proyecto hasta unos días después. semana. Entonces digo, es todo una serie de pasos que se tienen que ir dando. Hablamos de la oposición y hablamos, y lo escuchamos, a Gustavo Mena, chubutense de la oposición, justamente radical, hablando justamente de este tema. Hay dos cuestiones acá. Los compartimos, obviamente, pero hay dos cuestiones. El proyecto de ley en sí tiene todas esas observaciones y podríamos dar detalle de ellas. El intento de acortar el mandato del Procurador General, los superpoderes que se le dan, prácticamente un tutelaje que se le da a la Comisión Bicameral sobre el Ministerio Público, que desnaturaliza el mandato constitucional, que en la reforma del 94 incorpora al Ministerio Público con independencia, con autonomía funcional, como una especie de cuarto poder. En tercer lugar, el mecanismo de remoción, en donde con una mayoría que no es la de 2/3 se puede suspender y luego la comisión bicameral poner a un interino. Pero estas cuestiones son las que nos llevaron como fuerza política a votar absolutamente en contra de este proyecto de ley en el Senado cuando se trató a fines de noviembre del año pasado. La otra cuestión es la oportunidad. Realmente, por lo que comentaba usted recién, tenemos una situación muy grave desde el punto de vista epidemiológico, al menos en buena parte del país. Tenemos una situación económica también, en donde la inflación no solo no cede, sino que aumenta. Tenemos ya el 42% de pobreza, tenemos una caída histórica del PBI. Y en este contexto, la verdad que parece algo incomprensible que la agenda del gobierno pase
por la cuestión del Ministerio Público Fiscal. Realmente es inentendible. Es inentendible cuando tenemos regímenes de promoción para muchas economías regionales vencidos, como el caso nuestro con la ley ovina, o por vencerse, como el caso de los biocombustibles. Con lo cual es una cuestión realmente extraña, de un desenfoque que la verdad que no se entiende, no se entiende cuál es la razón de esto. Y en un contexto, como alcancé a escuchar que ustedes lo mencionaban recién, en donde se pretende que se adelanten preguntas hasta las 10 de la mañana, aparte un horario límite, una cosa absurda, antirreglamentaria, que además le quita todo sentido a esta reunión, porque si no hay posibilidad de repreguntar, si no, se supone que si esta es una reunión informativa, las preguntas surgirían después de la exposición, porque si es una reunión informativa, al proyecto de ley lo conocemos y tenemos una posición que es inconmovible, que es de oponernos al proyecto que aprobó el Senado. Si además de eso no puede haber preguntas, eventualmente las preguntas que surgen luego de que alguien expone, la verdad que es una reunión que no tiene ningún sentido. Bueno, ahí estaban los argumentos, Ahora ¿no? estaba De Mena diciendo eso. explicando Sí. lo que tiene que ver con la forma, tiene que ver con que les pidieron mandar por escrito las preguntas Ahí va. y sin posibilidad de repregunta una vez que el ministro contestaba. Entonces era una exposición, más que nada, y lo que generalmente se usa, sobre todo cuando es un ámbito íntimo, como es un plenario de comisiones y están solamente los integrantes, salvo que alguien se quiera sumar, es establecer cierto tipo de diálogo, poder preguntar. Pero Entonces, también es fuerte que la oposición se niegue a participar de una reunión donde hubo un ministro. Porque se la piden, lógicamente hay una intención de que siempre vengan los funcionarios a dar explicaciones. Es el ámbito natural institucional, donde los funcionarios tienen que venir a contar lo que están haciendo. Y la oposición lo pide más que nunca, lógicamente, porque necesita esa explicación siendo oposición. Y aún así dicen, bueno, no. Evidentemente ni siquiera a título de formas están ahí queriendo recién cumplir Gustavo esto. Mena contestaba lo que nosotras nos estábamos preguntando, Sí. si había alguna posibilidad. Dijo que no había forma de Bueno, que se hoy hubo cambie la reunión postura. a la mañana Mira, ahí de Zoom están, de se Juntos están- por el Cambio, ¿no? En la que participaron Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Horacio Conectando. Rodríguez Larreta, los jefes de los bloques de diputados claro, y hoy de es Senado. lunes, Estaban ¿qué pasó todos menos hoy? María Eugenia Vidal. Rodríguez Larreta hizo una exposición sobre la situación de la pandemia en la ciudad. Sí. También hablaron sobre este tema y sobre las PASO. Sobre las PASO dijeron que a la propuesta que hicieron ellos desde Juntos por el Cambio de acompañar la postergación por un mes de las PASO y de las generales con la condición de una cláusula cerrojo, digamos, que diga que se puede modificar la ley por única vez y no otra vez durante este periodo electoral. Todavía no les respondieron, por lo menos no en forma oficial, y también lo que hablaron es que toda la mesa de Juntos por el Cambio, los principales referentes, avalaron el comunicado que hacía referencia a Daniela, el comunicado del interbloque de Juntos por el Cambio de ayer, diciendo que esa es la estrategia, no ir hoy, ahora no estar presentes en esta comisión, que es una estrategia que también tuvieron en el Senado en algún momento, en algunas reuniones, Ajá. o por ejemplo en los debates de trámite legislativo, cuando hacen algún cuestionamiento técnico, digamos, cuando consideran que estuvo mal convocada una reunión de comisión, por ejemplo, dicen no la vamos a convalidar con nuestra presencia y por eso se retiran. Es como la estrategia es, bueno, no, esto no corresponde y por eso no vamos, digamos, un poco la estrategia. En este caso, bueno, es un poco lo que vos decías también, porque por ahí quizás habría que ver qué es lo que viene a decir al ministro o hacer algún acuerdo para hacer más preguntas. Bueno, acá lo que tiene que ver, más allá de lo que viene para adelante, Juntos por el Cambio está abroquelado detrás de Eduardo Casal también. Entonces no es solo por si les gusta o no el proyecto, sino que defienden la continuidad de Eduardo Casal y que si va a ser reemplazado, sea reemplazado en los términos que hoy por hoy la ley indica, que es 2 Exacto. tercios, que es un número que no pudo lograr ni hoy el Frente de Todos, Sí. pero que tampoco pudo lograr Juntos por el Cambio en su momento. Entonces, son temas que se vienen
es cierto que los 2/3 son difíciles y cuanto más tiempo pasa, vos no me aprobaste a mí, ¿te acordás que vos no me aprobaste a mí? Bueno, yo tampoco te lo voy a aprobar a vos, entonces entra eso en un lugar vacío que es muy difícil de llenar. La solución intermedia que encuentra el Frente de Todos es, bueno, cambiemos las condiciones y eso Juntos por el Cambio no lo va a convalidar. Claro, ellos Ahora, dicen también sí. que a todos les va a convenir ponerle un mandato acotado de 5 años al procurador, que vaya entre la mitad de un gobierno, como sería que arrancaría ahora, y termine en la mitad del siguiente, y que así se puedan alcanzar mayorías que de todos modos son absolutas, no es una mayoría simple, pero lo que dice la oposición es o traten el pliego de Daniel Rafecas y ahí vean qué pasa, si los acompañamos o no, veremos. Porque también en la oposición estaba a favor O- de Daniel Rafecas. O busquen otro candidato. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pasó el pliego de Alejandra Giles Carbó, fue el último que se votó con los 2/3 Sí, con y los acompañados 2/3. por la oposición de ese momento. Claro. Pero no había pasado Daniel Reposo, No, no había que superado había tenido la un problema instancia con su de- currículum. Igualmente, el problema de Daniel Rafecas no es Juntos por el Cambio, sino es el propio Frente de Todos. Sí. Ahí hubo un pulgar abajo que ni Ahora- siquiera llegó a tratarse el pliego. El oficialismo, de todas maneras, con esta visita nada más ni nada menos que del ministro, insiste en poner el tema. Insiste en poner el tema Es que dijo que estaba entre sus prioridades. completamente. Dijo que Casal era insostenible. Y lo dijo el presidente, ¿verdad? Sí. Cuando vino aquí a dar el presidente la semana pasada en Santa Fe, la apertura, perdón. en la última actividad oficial con que estuvo Mario Meoni, el ministro de Transporte, volvió a pedir la reforma judicial porque Perdón, ¿me perdí es quién? para el presidente Ah. Alberto Fernández el viernes pasado, El viernes en Santa Fe. Reclamó la reforma judicial, le volvió a pedir a los diputados que Claro. traten la reforma No, no, judicial. no, Y esa el es tema con prioridad. el Ministerio Público Fiscal hay dos cuestiones, o tres. Eduardo Casal es interino. No se pudo nombrar al que sería el Sí. titular, no se pudo, no se quiso, está en una puja política, como le querramos decir, pero Sí. el titular, el que debería estar, no está. Y el otro tema es que el jefe de los fiscales tiene que poner en marcha el sistema acusatorio en el país. Bien, Para eso quieren un nuevo fiscal también, además de que, bueno, pueda haber alguna otra intención. quédate con ellos. Son los que escuchamos y vemos todo el tiempo. Diputadas y diputadas de la Nación en Comisión de Justicia. Esta vez nos despedimos. Hasta una próxima, por supuesto, para hablar de los temas que nos importan aquí en la Cámara Baja. Gracias.